Vamos a hacer referencia a continuación a lo que, sin ningún lugar a dudas, son los materiales más característicos de la pavimentación asfáltica, lo que denominamos ligantes o, más precisamente, ligantes hidrocarbonados. Los ligantes hidrocarbonados pueden ser de tres tipos, como aparece en este esquema. Los ligantes bituminosos o asfálticos, que son productos derivados del petróleo. Los asfaltos naturales, que son materiales similares a los anteriores, pero que a veces se encuentran en la naturaleza. Existen yacimientos de estos materiales en Estados Unidos, en México, en Rusia, en Oriente Medio. Dado que solamente es posible encontrar estos materiales en algunos lugares de la Tierra, su utilización es evidentemente marginal. Y finalmente están los alquitranes, que son productos derivados de la hulla, son productos reconstituidos a base de brea y de aceites de hulla, y que en este esquema aparecen tachados porque si bien es cierto que en el siglo XIX y durante una buena parte del siglo XX se utilizaron en pavimentación, hoy día, y ya desde hace décadas, no se emplean porque son productos claramente cancerígenos. En cuanto a los ligantes bituminosos o asfálticos, son productos derivados del petróleo. Los fundamentales, los que se obtienen en las refinerías, son los betunes asfálticos. Esta es la denominación que empleamos en Europa, pero en América es más habitual denominarlos simplemente como asfaltos, que en la mayor parte de los casos se utilizan directamente, tal cual, pero que en otras ocasiones lo que se emplean son productos derivados de estos betunes asfálticos, de estos asfaltos. Betunes fluidificados y fluxados, emulsiones o lo que se denominan ligantes modificados. ¿Qué características en general tienen los ligantes? Esto que hemos denominado ligantes hidrocarbonados. Bueno, la denominación hace referencia a que son mezclas complejas de hidrocarburos, es decir, de cadenas de hidrógeno y carbono. Todos ellos tienen un color negro, o al menos muy oscuro. Son materiales aglomerantes que desarrollan unos fenómenos de superficie con los agregados o áridos que conocemos con el nombre de adhesividad, y precisamente por eso es por lo que los utilizamos en las técnicas de pavimentación. Tienen un carácter termoplástico, esto quiere decir que cuando las temperaturas se reducen tienden a hacerse más sólidos, mientras que, al contrario, cuando las temperaturas aumentan, su viscosidad se reduce, llegando incluso a ser líquidos a altas temperaturas. Este carácter termoplástico es, y lo explicaremos a continuación, lo que conduce a una característica esencial de los ligantes, que es su susceptibilidad térmica. En último lugar, los ligantes hidrocarbonados, y debido a diferentes causas a las que a continuación haremos referencia, tienen a lo largo del tiempo una pérdida de sus propiedades iniciales. Esto es lo que conocemos con el nombre de envejecimiento. Con esta fotografía pretendemos ilustrar qué es la adhesividad entre un agregado y un ligante, es decir, este sirve para, por decirlo de alguna manera, pegar los materiales pétreos. Como hemos señalado, los betunes asfálticos, los asfálticos, son prácticamente sólidos a temperatura ambiente, pero a una temperatura suficientemente elevada se convierten, como vemos en esta fotografía, en productos líquidos. En esta gráfica lo que se pretende representar es el fenómeno de la susceptibilidad térmica de los ligantes.
En este esquema tenemos en el eje de abscisas, en el eje horizontal, la temperatura, mientras que en el eje vertical tenemos una magnitud que sea representativa de la consistencia del material. En particular puede ser, como en este caso, la viscosidad. Como vemos, cuando la temperatura es reducida, la viscosidad, por tanto la consistencia aumenta, mientras que cuando la temperatura es más alta, la viscosidad se reduce. La evolución en un gráfico semilogarítmico, como este que tenemos ahí, viene representada por una línea recta. Sin embargo, lo que nos interesaría es un comportamiento algo distinto. A nosotros lo que nos interesa es que en las temperaturas en servicio, que pueden ser muy variadas, podemos tener temperaturas por debajo o muy por debajo de los 0 grados Celsius y podemos tener, por el contrario, temperaturas muy elevadas, las características de los ligantes en todo ese rango apenas variaran, mientras que en cambio lo hicieran con facilidad cuando los sometiéramos a temperaturas más altas para así facilitar su manejo. Esto nos lleva a una curva, que es la que en este gráfico está indicada como la correspondiente a un ligante ideal. Los betunes asfálticos, tal como se obtienen en las refinerías, tienen una evolución que es la que aquí se ha denominado de ligante normal, pero sin embargo, como indicaremos seguidamente, gracias a la modificación de los ligantes, podemos llegar a tener un comportamiento que se aproxime al ideal. Finalmente vamos a hacer una referencia al envejecimiento. Es una característica esencial de los ligantes hidrocarbonados que afecta a la durabilidad de las capas en las que el ligante interviene. A la derecha tenemos una superficie nueva, recién construida. Como vemos, es absolutamente homogénea, uniforme, podríamos decir que perfecta. Sin embargo, a lo largo del tiempo, como consecuencia del fenómeno del envejecimiento, pues hay una cierta decoloración de la superficie y sobre todo vemos que aparecen pequeñas grietas que de alguna manera constituyen el principio del fin de esta capa asfáltica. El fenómeno del envejecimiento, y esta consideración es importante, es en todo análogo al del envejecimiento de la piel, es decir, cuando una persona es joven, tiene la piel tersa y sin embargo con el paso del tiempo esa superficie, esa tersura se va perdiendo y aparecen pequeñas grietas, manchas, arrugas, etcétera, etcétera. Como sabemos, contra el envejecimiento de la piel, al menos aparentemente, se puede luchar con el uso de los cosméticos. Pues algo similar haremos en el caso de los ligantes recurriendo a su modificación, es decir, que esos ligantes modificados de los que hablaremos tienen entre sus características las de envejecer menos, pero más lentamente.